Valentina, buenas tardes Steven, Santiago, Andrea, Verónica, María Isabel, Manuela, que han saludado mediante el chat y a quienes saludaron mediante el micrófono. Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien en compañía de sus familias y trabajando juiciosos y asimilando de la mejor manera esta situación que nos está tocando vivir. Me refiero pues al aislamiento y al estar pues como todo el tiempo en la casa, pero bueno, la idea es que estemos aprovechando el tiempo para estudiar, y bueno, y también para trabajar en lo que nos guste, para compartir con las personas que están a nuestro lado. Yo les recuerdo que las sesiones las grabamos, ustedes mismos pues quienes no pueden estar aprovechan la sesión grabada, también quienes quieren aclarar dudas, allí está disponible la sesión. Esa sesión la subo yo, digamos, a las 3 o 4 horas más o menos, a veces pasa que se va hasta el otro día, como en una ocasión que tuve problemas con el internet, pero que está allí. Pero entonces, por el protocolo informático, les pregunto, les notifico en este momento que voy a grabar, que estoy grabando la sesión, la voy a empezar a grabar pues como oficialmente en este momento y que si alguien está en contra, tiene inconveniente, lo haga saber. Yo miro los comentarios y para que comencemos entonces y tengamos esa grabación. Bueno, María Isabel tiene un comentario sobre el paper, ¿cierto? Pero a eso vamos a llegar cuando estemos presentando el final, ¿cierto? Ese final, voy a comenzar entonces, que ese final va a ser por allá para la segunda semana de junio, ¿cierto? Si todo nos sale bien, vamos a poder hacer sesión de asesoría, vamos a mirar pues que el tiempo nos dé para que según como determinó la facultad, el consejo de facultad, yo les puse a ustedes en el chat del WhatsApp a todos, les puse la semana pasada la resolución del consejo académico de la universidad que se reunió el 30 de abril y donde pues hablaba de las garantías académicas para todos. De eso ya habíamos hablado nosotros acá y yo había dado pues como las impresiones de lo que el jefe de departamento nos había dicho y de lo que yo pues en las otras unidades donde trabajo pues había podido entender que iba a pasar. Y además de lo que había entendido en las reuniones con el rector. Y posteriormente, el lunes 4 de mayo, el Consejo de Facultad se reunió y durante el día martes se hizo pública un comunicado, una información del Consejo de Facultad. Yo también entonces les pasé a todos ustedes pasé a todos en el grupo de WhatsApp esa otra decisión. Esa decisión, ese comunicado habla de la implementación de lo que indicó el Consejo Académico, es decir, el comunicado del 30 de abril, del jueves, de hace 8 días, en la tarde, ese comunicado da alineamientos generales. Y como esos comunicados siempre da, de acuerdo con las particularidades de cada unidad académica, le da libertad o le da pues esas líneas, esa potestad y esas líneas a las unidades académicas para que hagan las precisiones que haya que hacer en cada unidad académica. En este caso, en la nuestra, entonces, se determinaron, yo resalto dos asuntos que los voy a dejar acá pues como registro de la sesión, para quienes no hayan leído tanto la resolución como el comunicado de la facultad. Son dos, básicamente. Una, que entonces se extiende por 3 semanas más el calendario académico, es decir, eso da hasta el 21 de junio. Y la segunda es que los casos de personas que no hayan participado en las clases, que los casos de las personas que no puedan terminar el curso porque tienen el pendiente alguna nota, nosotros debemos declararlos incompletos. Entonces yo estoy trabajando mucho en el tema de las notas, son bastantes las de ustedes y las de los compañeros de regiones, me estoy demorando, pero estoy mirando cada uno de los ejercicios. Quienes hayan revisado sus correos o el Dropbox se dan cuenta que ya yo paso revisando y que en algunos hay observaciones. Pues, entonces con eso he tenido el cuidado para que nadie se quede sin nota. Es más, para que si hay lugar a observaciones, ustedes puedan hacer la reclamación o más bien yo les haga la claridad. Entonces, eso es lo que tiene que ver. Me empecé a hablar del tema a propósito de lo que decía María Isabel, de ese final. Entonces, ese trabajo final lo estaríamos presentando esa primera o segunda semana de junio, porque si el semestre se cierra el 21 de junio, pues nosotros estaríamos acordando en esta clase que para esa primera semana de junio, dejo claro, corrijo, primera semana de junio, debe estar pues listo el trabajo. Entonces, todavía nos faltan unas 5 semanas,
pero vamos a ir trabajando. De hecho, el tema de hoy tiene que ver con estructuras de las frases, no solamente pues con la estructura del paper que ya lo vimos, ni con las citas y referencias, sino que vamos a ver el tema de arquitectura de la frase, la estructura como tal de una frase. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? María Isabel, no le pongamos todavía el 11 de junio. ¿Por qué? Porque el semestre se termina el 21 de junio. Pero recuerden que un semestre se termina cuando estén cerradas las notas, cuando estén las habilitaciones. Entonces, los exámenes finales van a estar programados para la primera semana de junio, ¿cierto? Entonces ese día lo entregaríamos. Es más, yo voy a hacer lo posible que lo podamos hacer antes para que los otros finales de ustedes les queden más desatacaditos. Es decir, yo creo que esa semana del 4 de junio yo tengo que tener ya las listas consolidadas. Entonces hagamos una cosa por ahora, María Isabel y compañeros. Acordemos que va a ser esa última semana de mayo o la semana primera de junio. Negociamos para que ahí me dé tiempo de valorar los trabajos y poder entonces que ustedes tengan la nota, ¿sí? Bueno, ¿está claro, muchachos? ¿Alguna pregunta más relacionada con lo que acabo de hablar como introducción a la sesión de hoy? ¿Algo más que tengamos que anotar, que decir? Bueno, Profe, una listo. pregunta. Sí, ¿Y las notas que llevamos hasta el momento, cuándo las vamos a poder ver en la plataforma? bueno, las notas ya están casi listas. Lo que pasa es que yo no las voy a montar a la plataforma sin que antes ustedes las vean. Es decir, sin que, como yo hacía en la presencialidad, que yo les mostrara la planilla. Entonces estoy digitando, que es un trabajo bastante dispendioso, todas las notas de los 7 ejercicios del seguimiento, para colgárselas en el blog y para compartírselas a ustedes mediante el Dropbox. Es decir, que cada quien ingrese y en un archivo, en un cuadro, en una tabla, puedan mirar su código, su número de documento de identificación y cuánto tienen cada, repito, en el seguimiento, que son 7 notas, y perdón, en los ejercicios de gramática que hacen parte del seguimiento, que son 7 notas, y que las 6 notas que tenemos en seguimiento aparezcan allí. Entonces las cuelgo y doy por ahí 1 o 2 días para ya así poderlas colgar en Mares. ¿Sí me hice entender? Sí, señor, muchas gracias. Aspiro este fin de semana a terminar con eso, me van a excusar, les ofrezco excusas, yo hago esto y me estoy demorando, porque para mí lo más fácil sería pasar como yo encuentro, pero yo acá ejercicio lo leo, incluso hay personas que tienen alguna dificultad y les puse ahí una nota para que se pellizquen y para que si me escriben, me llaman, yo miro a ver qué hacemos con esa nota, o pero me estoy tomando de verdad el trabajo de mirar uno por uno y además de darle tiempo a quienes estuvieron atrasados. Mire que nos demoramos mucho porque había personas con dificultades. Entonces, para no cometer, no dejar de dar garantías a nadie. Entonces, voy a tratar pues de avanzar con eso. Y lo primero que voy a hacer es colgar las notas en el blog y colgarlas en el Dropbox mediante un archivo, una tabla. Entonces, en esa tabla están las notas de todos los estudiantes que están viendo el curso. Entonces, usted simplemente consulta. Y si tiene alguna duda, nos contactamos, me escribe o para yo aclararle, ¿cierto? Si se da el caso de que tengamos que hacer una sesión donde tengamos que aclarar notas, lo hacemos, pero yo pienso que por ahora es que cada quien lo haga. Eso es símil, es lo mismo que como cuando yo llevo mi planilla, lo alcancé a hacer con varios de ustedes, la planilla a la clase y les mostraba las notas que teníamos. Entonces lo quiero hacer así porque es mi estilo, me parece transparente, me parece que es su derecho y me parece que sería más abreviado para mí promediar y subir a mares, pero en este caso yo pienso que así estemos en la virtualidad, les debo dar pues esa garantía. Bien, Susana, la experiencia de lectura es antes del parcial, del final. Entonces, si el final es esa última semana de mayo, quedaría para dentro de 2 semanas, o sea, la penúltima semana de mayo. Es decir, a ver quién tiene por ahí calendario a mano. Yo miro por acá, yo tengo al frente mío el calendario. Yo pienso que si estamos, sería para el 15, el 22 de mayo, ¿sí? Es decir, en 2 semanas. Sí, sí, esa semana del 21 de mayo, sí. Muy bien, dice María Isabel, muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que expliqué de la resolución, de lo que estamos haciendo? Si alguien tiene alguna dificultad y que piensa que es el momento oportuno, lo hacemos. Esto nos invierte tiempo, pero repito, muchachos, es en aras de que todos tengamos las mismas garantías, de que todos tengamos claro, de que si todavía hay alguien que tiene dificultades con esto, la virtualidad, o no dificultades, pero los procesos son más lentos o le parece pues estresante, tenga toda la garantía también de que yo no estoy haciendo nada de afán. ¿Sí? Muy bien.
Bueno, entonces Profe, vamos a qué comenzar. pena una Sí, pregunta. sí, Profe, no le dé qué pena, pena. que para eso es, para que pregunte. Profe, en cuanto al paper, yo lo puedo ir haciendo y lo monto al Dropbox y usted lo va calificando, o cómo haríamos eso, o se le enviaría solo el final ya terminado. Lo primero es si vaya haciéndolo, vaya adelantando. Eso no puede ser, no se puede hacer en un solo día ni en una sola semana. Pero yo no puedo pues empezar a revisar, a calificar, ojalá pudiera pues, ¿sí? Pues miremos si el tiempo nos da y nos ponemos de acuerdo y si reunimos, podemos hacer unas asesorías, una sesión por fuera del horario de clase, un sábado, un día en la noche, y quienes tengan dudas con ellos, yo con mucho gusto les brindo una asesoría mediante una sesión de estas, que reunamos Ah, ok, siquiera 10 profe. personas y hacemos asesoría, nos ponemos de acuerdo. Eso se me Ah, ok, ocurre de profe. pronto como si fuera una asesoría en la universidad, nos encontraríamos por fuera del aula de clase y del horario. Ah, listo, ¿Sí? profe, vale, muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguien más? Bueno, entonces el tema del día de hoy, te voy a compartir la pantalla aquí otra vez. Eh, el tema del día de hoy es el tema de arquitectura de la frase. Y vamos a dejar una aplicación de ejercicios acerca de ese tema. ¿Sí? Entonces, venga, que no estoy compartiendo. Ahí sí está ¿cierto que ahí sí tenemos ya la imagen, el tema? ¿Sí? Alguien que me confirme, ¿cierto que sí? Sí, profe. Bueno, entonces, el día de hoy tenemos esta agenda. Va a ser muy rápido para que ustedes tengan tiempo de trabajo independiente, pero les repito otro asunto muy importante. Si en medio de mi exposición alguien levanta la mano, alguien me interrumpe, con mucho gusto. En la clase no se puede convertir pues en una exposición, una presentación y nos vamos y entonces la gente con dudas. Ojo pues que eso hace dinámica también la clase, incluso en esta virtualidad. Pues, me pueden interrumpir cuando estemos trabajando en la exposición. Entonces me voy a meter al blog, muchachos. Yo aquí no había abierto el blog, entonces voy a abrir el blog. Voy a abrir por acá el blog, muchachos. Voy a abrir el blog. Voy a abrirlo acá desde una plataforma donde yo todos los recursos. No sé si me están viendo ahí la pantalla, ¿cierto? Entonces miren, cuando ustedes inician el blog, les da esta pantalla, en lugar de decirles crear otro blog, le dicen iniciar. Lo van a abrir con la cuenta que ustedes lo tienen, en este caso, lo abren como invitados, a mí me va a abrir como administrador, miren, aquí me abrió con la cuenta que yo tengo acá, la cuenta institucional, y me va a ir a las entradas, entonces yo voy a ir a la entrada 4. Vamos, si yo voy a entrar al blog, pues simplemente él me muestra esta apariencia del blog, miren, ¿sí? Me muestra esta apariencia, me muestra todas las unidades, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es ingresar por las entradas como lo hago yo, lo puedo hacer también por acá. ¿Sí? Ingresemos por el blog, que es como la ruta que todos nos sabemos. Entonces, miren, esa es la ruta, ese es el blog, todos lo conocen. Estoy haciéndolo así porque de pronto todavía hay algunos que dicen, bueno, y sirve de repaso, mire, lo estoy haciendo despacio. Entonces voy a la unidad 4, que se llama producción y presentación del discurso, y aquí y el primer tema es el de arquitectura de la frase, pues les voy a decirle que me muestre todo, ¿sí? Acá tengo, ¿sí? ¿Están observando? Alguien que me confirme, sí, estamos observando, ¿cierto? El blog, hasta ahí estamos todos bien, ¿sí? Alguien que me confirme sobre lo que estamos visualizando y que estamos bien hasta ahí con el blog. Pueden utilizar Sí, el micrófono, profe. Sí, ¿sí? profe, Bueno, estamos viendo el estamos en la blog. unidad 4. Entonces, yo voy a trabajar acá. Mire, de esta unidad hemos trabajado el tema de escribir en la universidad, vamos a trabajar arquitectura en la frase y en 8 días vamos a trabajar búsqueda de información. ¿Ya? La otra actividad que hay allí es la experiencia de lectura, que ya hablamos de ella y que la vamos a hacer en una sesión. ¿Sí? Y bueno, y aquí esto del límite del ensayo académico, es una información que tienen, esto que tienen sobre el instructivo para el trabajo final ya lo vimos. Entonces, mire que ya vamos concluyendo pues con las unidades del curso. Entonces, nos ubicamos entonces en la unidad 4. Producción y presentación del discurso. María Isabel, compañeros, vamos configurando nuestro discurso, nuestro ensayo tipo paper, con las herramientas que hemos ido allegando, con lo que hemos ido aprendiendo. Yo aquí quiero compartir con ustedes esta frasecita que hay acá. ¿Quién me recuerda cómo se llama esa frase en un escrito? Que también lo puede llevar un paper. ¿Quién se acuerda cómo se llama esta que está entre comillas aquí en la entrada? Un epígrafe. Muy bien, un epígrafe. Entonces, yo este epígrafe me permito compartirlo con ustedes.
Este epígrafe es de Juan Alcino Franch y José Manuel Blecua. Dice, constituyen una oración los enunciados que organizan todas sus constituyentes en relación con un verbo conjugado en forma personal. Ahí estoy diciendo, miren, es tan importante, o ellos están diciendo, yo lo estoy recalcando, que es la función de un epígrafe. Es tan importante una frase que parte de lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Así se hace entendible. Bueno, y aquí yo comienzo como introductorio a la unidad diciendo que la esencia de la escritura es la frase o la oración. Para ello, todos los manuales de redacción enseñan infinidad de fórmulas. Al final, además de construir frases atractivas, contundentes, explicativas, claras, se trata de uno hacerse entender, de ser asertivos en el momento y en el contexto adecuados. Cuando estamos revisando los papers, cuando ustedes me han consultado acerca de textos, yo les he dicho, mire, ¿qué quiso decir? A ver, léalo, ¿se entiende? Cuando me dicen, bueno, ¿y este significado de esta palabra? Entonces yo pregunto, ¿en qué contexto lo tenía? La palabra, ¿en qué contexto lo está expresando? Y cuando digo ser asertivo, bueno, ¿en qué tema? ¿Bajo qué pregunta se hizo usted para explicar qué tema? Entonces a eso es a lo que me refiero allí. Para escribir bien hace falta entrenarse ¿en qué? Empleo de las palabras precisas y adecuadas. ¿Recuerdan ustedes el ejercicio de correcciones del lenguaje? ¿Recuerdan ustedes que estuvimos hablando de los deícticos? Estuvimos hablando de los conectores, estuvimos hablando de la oración. Pues eso es el entrenamiento y lo que estoy diciendo acá. Primer requisito, emplear bien palabras precisas y adecuadas. También les he dicho que cada palabra tiene un uso. Puede que tenga sinónimos, pero es comprobar. Siempre pongo el ejemplo, que alguna vez me decían que querían difundir las ideas y pusieron que querían esparcir las ideas. Entonces dicen, no es que yo le dedique esparcir al viento, pero es cuando usted tiene una cantidad de hojas o un material particulado y los esparce al viento, hace que se vuelva uniforme con el viento. Lo mismo cuando usted tiene mantequilla o mermelada y tiene un pan bien sabroso y entonces coge y hace que se haga uniforme en toda esa superficie del pan. Entonces lo está esparciendo. Entonces las ideas no se esparcen, las ideas se propagan, se difunden. Entonces a eso se refiere. Cada palabra tiene un uso exclusivo y en cada oración exclusiva. Entonces, para escribir bien, hace falta entrenarse también en el orden y las relaciones significativas entre dichas frases, ¿sí? La secuencialidad, en la forma como emplea los signos de puntuación, ¿sí? Recuerden que si tiene, aquí vamos a ver en la arquitectura de la frase, que cuando hay una cosa que llama incisos, ¿sí? Cuando uno para aclarar hay que saberlos poner, ni muy poquitos ni muy bastantes. Y el empleo de las citas con sus respectivas referencias, ¿cierto? Te recuerden, no poner referencias por poner para que la persona diga, no, consultó mucho, no. Cada cita hay una referencia y a su vez las referencias nos dan amplitud, nos dicen que fue a quien citó, a quien llamó. Y también saber producir el texto con un enfoque discursivo, con un enfoque de un problema, unos antecedentes, unas proposiciones y unas conclusiones. Ahí está lo que queremos hacer, lo que hemos venido haciendo, y ahí se lo estoy recordando, muchachos. Entonces, María Isabel y compañeros, y me refiero a María Isabel, que se atrevió a decir, mire, compañeros, y a compartirnos, yo todavía estoy construyendo y todavía veo que no. Pues miren, aquí está un aliento que les estoy dando, y miren, es esto lo que estamos viendo en el curso. Entonces ya vamos como en la cuarta parte, es esta de la arquitectura de la frase, es aplicar todo esto que hemos aprendido. Esto que dice aquí, aplicación activa número 8, es la que va a quedar de tarea del día de hoy. Ahorita al final la retomamos. Entonces vamos a irnos a la presentación que se llama arquitectura de la frase. La encuentran, esta presentación la encuentran ustedes en el Dropbox también. Y la encuentran también en el blog. Para quienes dicen, vea, es que a mí en el blog no me da acceso, no me gusta, me pierdo, también está en el Dropbox. Igualmente, el ejercicio que está enunciado ahí en el blog también está como presentación. Al final de esta presentación está la primera parte del ejercicio que va a quedar. Y la segunda parte que también está como una presentación. Entonces también están en el blog y está en el Dropbox, ¿sí? Bueno, entonces al final hablamos de qué ejercicio nos queda. Entonces vamos a mirar esto, vamos a ampliar, a poner completa la presentación. Entonces vamos a comenzar. La arquitectura de la frase. Arquitectura de la frase es el diseño. ¿Qué hacen los arquitectos? Diseñar, distribuir, ¿sí? Hacer que los espacios sean
acordes con lo que se propone quien está construyendo. ¿Qué hace el arquitecto? Hace que sea armónica esa distribución de espacios. ¿Qué hace el arquitecto? Hace que sea llamativo, que sea bonito una construcción. Entonces, en la arquitectura de la frase, lo que hacemos es ello. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Mediante el tamaño que tenga la frase, mediante la sintaxis y mediante el orden y la posición que va a tener la frase. Entonces, vamos a comenzar con el tamaño de la frase. En cuanto al tamaño, lo recomendable es que sea de 20 a 30 palabras por cada frase. Entonces, evite cláusulas largas. Las cláusulas son lo mismo que los incisos, ¿cierto? Las cuales son en un excesivo número de conjunciones y pronombres relativos. Hacen el estilo confuso, lánguido, pesado. Ahí es desde las comillas. Estoy citando a Bartolomé Galí Claret. Noten ustedes a propósito que aquí la presentación está en medio de una clase, ¿cierto? De un discurso, pues, de una diapositiva. Entonces, pues no voy a tener, en este caso no hice referencias al final, o sea, no es de un paper ni de un escrito, pero miren que estoy dando completo el nombre de quien lo hizo. Bien, entonces miren, vamos a dar un ejemplo. Con esta presentación, además que el trabajo que les voy a dejar también es así con esta modalidad, yo tomo ejemplos de revistas. El año pasado, cuando preparé la clase para ustedes, y desde el año pasado, yo tomé revistas de turismo, tomé recetarios, desde este año también, porque tomé una caja de un electrodoméstico que me regalaron, tomé periódicos, tomé editoriales, y de ahí extraigo tal cual, como una cita directa, extraigo el texto y lo pongo aquí para los ejemplos, y después hago ejemplo y corrección. Repito, en ese mismo sentido va a ser el ejercicio, para que miren bien cómo lo hago yo acá. Entonces, miren, un ejemplo del excesivo tamaño, del excesivo empleo de palabras en una oración es el siguiente. Miren lo que dice. Esto es tomado de un boletín, de un gremio de turismo. Entonces dice, queda muy claro, a mí me lo parece, que la pretensión que los hoteleros antioqueños aspiran a consensuar, paréntesis, otro concepto que se las trae con sus colegas caleños, un tanto en plan Juan Palomo, no es otra cosa que la de conseguir un cierto viso de legalidad, un look de caballeros sin tacha, otro paréntesis, a la cosa que desean propinar en el mismo epigastrio de la economía de mercado, como el navajazo con que, sin menor duda, quedaría desfigurado el rostro de la competitividad. A ver, por ese micrófono, ¿quién me dice que entendió de ahí, que observen esa frase? ¿Qué palabras no entiende? Pues está muy clara esa frase. A ver, para que participen, yo los escucho. Bueno, para las próximas espero que participen. Recuerden que mi estilo es que ustedes participen. Miren, estos paréntesis son cláusulas. Harán falta. Esto, epigastrio, uy, ¿cierto? En el mismo rango, en la misma categoría, y él utilizó esa palabra rara, la entenderán. Ahora dice como el navajazo. Dice, bueno, ¿qué está queriendo decir? Que los hoteleros quieren ponerse de acuerdo con los de otra región, pero que hay un señor que está tratando de consensuar, ¿cierto? Con un cierto toque, a la cos, o sea, a la sazón, a la misma estilo. Entonces miren que es larga, no es entendible, 84 palabras. Vamos a mirar, tampoco hay que caer en el extremo cuando uno habla del tamaño de una frase, en el otro extremo de redactar textos telegráficos. Es un texto telegráfico el que le falta el artículo, el que le falta la conexión, el que no tiene conectores, ¿cierto? Cuando hay oraciones breves, ordenadas y directas. Vamos a leerlo entonces. Ejemplo. Al lado izquierdo, el ejemplo que yo tomé. Al lado derecho, la forma como yo lo corregí o como yo les explico que debe estar correcto. Entonces, miren el ejemplo. Todo ello, los banquetes del restaurante de un casino, dentro del ambiente más selecto en el que una relajante decoración en armonía con múltiples y bellas plantas de interior ponen la nota de distinción de este establecimiento que, como ya hemos mencionado, destaca por la flexibilidad de su horario, desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada, y al que se puede acceder directamente, con el único registro de presentar su documento de identidad o pasaporte, o bien reservando su mesa al número 281-2435 o FAS 277-3902. Este no baja mucho en palabras, pero miren cómo se organiza.
Todo ello se realiza dentro del ambiente más selecto en el que pone nota de distinción una relajante decoración con múltiples y bellas plantas de interior. Como ya hemos mencionado, este establecimiento destaca por la flexibilidad de su horario. 2 puntos. Desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada. Se puede acceder a él reservando su mesa al número 281-2435 o FAS 277-3902, o bien directamente con el único requisito de presentar su documento de identidad o pasaporte. ¿Aquí qué estoy haciendo? Miren, todo ello, ¿sí? El sujeto puede ser implícito, el verbo se realiza y estoy diciendo el predicado del ambiente selecto, de distinción, ya. Ahora pongo un punto por aquí, sigo dando punto seguido y doy continuidad a la frase. Pongo 2 puntos para dar consecuencia a lo que voy a decir de los horarios de esta empresa. Miren, aquí estos 2 puntos. Ya pongo otro punto seguido y termino la frase. Muy distinto acá, que es casi que una sola frase, que tiene varias comas, tiene puntos y comas y no es tan entendible. En cuanto al tamaño de las frases, hay que limitar esos incisos. Los incisos limitar los incisos ayuda a expresar los conceptos separadamente, cláusulas breves y sueltas. Se convierten en pantallas lingüísticas porque cortan el flujo natural de la frase. ¿Cómo así? Como si pasáramos en este momento con una barrera. Por aclarar tanto, estamos creando un distractor. Entonces, reducir los incisos a menos de 15 palabras y refrescar la memoria del lector repitiendo la última palabra de la frase después del inciso. Para eso están los deícticos, utilizarlos muy bien. Y cuyas, los cuales, por ejemplo. Pero también hay momentos en donde hay que volver a poner el verbo con el que estábamos trabajando, estábamos explicando, o poner otra vez el nombre del protagonista. ¿Para qué? Para refrescar, para hacer entendible, no sobra. Aquí el ejemplo que yo pongo organiza la frase, pero también le agrega una palabra. Miren esta frase de un cable internacional, de una publicación que algún día encontré sobre Estados Unidos. Dice, la administración Clinton decidió ayer en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana, enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. Entonces, la administración Clinton decidió ayer en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana, decidió enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. Estoy reiterando para refrescar la memoria. El tamaño de la frase también puede mejorarse cuando uno capa lo irrelevante, lo que no sirve. El verbo capar es un verbo castizo y se utiliza en 2 acepciones. La acepción para cercenar, para quitar, ¿sí? Y también para quitar, para cercenar, en este caso también quitar mejor, es más preciso, quitar lo que sobra en un texto. Entonces, tipográficamente hablando, en redacción, se usa el verbo capar. Nosotros lo relacionamos mucho con el acto, pues, de cercenar y cercenar los órganos genitales de un toro, de una especie. Bueno, entonces no es ni vulgar ni es mal empleada la palabra, entonces capar. Entonces, quitar lo irrelevante. Entonces, vamos a ver cómo. Dice aquí la frase, las drogas son sustancias que, si bien antes algunas de ellas se utilizaban para curar, hoy en día, además de ser utilizadas por la medicina, sirven para que algunos individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera que ellos saben, les produzca, una vez han entrado en la circulación sanguínea y llegan al cerebro, un estado de excitación especial. Abro el micrófono, muchachos. ¿Se entiende la frase? ¿Todas las palabras se entienden? Cuando yo estoy haciendo inferencia, cuando estoy interpretando, cuando estoy viendo un texto, debo primero, para poderlo corregir como yo voy a hacer acá, saber qué dice el texto. ¿Alguien se le ocurre? ¿Interviene? Aquí hay una palabra que no sé si todos la manejan, es esnifar. Yo entiendo que todos saben qué es esnifar, ¿cierto? Bueno, voy a continuar. Si bien antes, entonces esta palabra, miren que la rebajo casi 3 renglones, casi 4. Entonces dice, voy a decir lo mismo capándole lo que sobra, capándole lo irrelevante. Si bien antes las drogas se utilizaban para curar, hoy en día las ingieren algunos individuos
para que por vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera, para conseguir una excitación especial cuando la sustancia llega al cerebro o a través de la sangre. Bien, entonces miren cómo termina. Para quienes no sepan, esnifar es el acto de aspirar sustancias como la cocaína. La cocaína se esnifa. Uno puede decir que está aspirando cocaína. En el paisa nuestro decimos está tirando cocaína, pero en la palabra exacta, la precisa es esnifar. ¿Sí? Para que quien tenga ahí pueda buscar en Google y corrobore lo que estoy diciendo. Creo que no dicen esas palabras, pero dice que es el acto de aspirar o de suministrar por una vía venosa, por una vía aérea, perdón, una vía respiratoria, una sustancia. Bien. El tamaño en cuanto a caparlo irrelevante. Un segundo ejemplo. Miren un nombre no identificado. Esto es de un periódico. ¿Sí? El primero era de una revista médica. ¿Sí? Este es de un periódico, o sea, información pues de prensa, información de periodistas. No tan científica, pero también tiene que ver con la redacción. Entonces dice, un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón y portaba una pistola, realizó un atraco en las dependencias de la sucursal del banco BBVA ubicado en la calle Colombia, de la que consiguió llevarse un botín que asciende a un total de 2 millones de pesos. Miren al frente como la resumo yo, y no solamente resumir, sino decir lo que se tiene que decir, y ahí sí que estoy capando lo irrelevante. Dice, un encapuchado se llevó a punta de pistola 2 millones de pesos de la sucursal del banco de BBVA en la calle Colombia. Repito, un encapuchado se llevó a punta de pistola 2 millones de pesos de la sucursal del banco BBVA en la calle Colombia. Miren, un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón. Un encapuchado. Y portaba una pistola, realizó un atraco en las dependencias de la sucursal. Entonces se llevó a punta de pistola. O sea, hizo un atraco. 2 millones de pesos. ¿De dónde? De la sucursal del banco BBVA en la calle Colombia. ¿Que se consiguió llevar? Ya dije que se lo llevó. ¿Es un botín? Ya dije que se lo llevó. ¿Que si es un botín y se lo llevó es un robo? Sí. Entonces dice un total de 2 millones de pesos. No, 2 millones de pesos. Miren cómo resumimos acá. Más sobre los ejemplos de caparlo irrelevante. Miren, un médico de un gran hospital londinense ha provocado una fuerte polémica al afirmar que está preparado para utilizar un programa de ordenador diseñado para decidir qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente en función de sus posibilidades de supervivencia. Me parece que se le pueden abreviar 2 renglones mediante el siguiente. Un médico londinense crea polémica al presentar un programa informático que decide qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente según sus posibilidades de supervivencia. Noten ustedes que no tenía una sola signo de puntuación, entonces era rápido, una frase plana. Yo le puse una coma para darle respiro y consecuencia. Pero además dije que si un médico de un gran hospital londinense, me ahorro los calificativos, ¿sí? Los adjetivos, médico londinense, ni gran hospital, ni hospital. ¿Dónde trabajan los médicos? En los hospitales. Entonces, un médico londinense. ¿Qué hizo? Ha provocado, ahorita vamos a ver más adelante que ha provocado, ha sido, siendo, ando, tampoco tiene un momento en donde se puedan utilizar. ¿Sí? Entonces, A está compuesto A y provocado. De una vez digo, está creando polémica. ¿Sí? ¿Cuándo? Al presentar un programa informático. ¿Por qué? Porque al afirmar que está preparado para utilizar un programa de ordenador, o sea, un programa informático, que decide qué pacientes deben ser atendidos. Entonces, que ha sido diseñado para decidir qué pacientes, que decide. Cuando lo estás operando, él decide, el que lo está operando. Prioritariamente según las posibilidades de supervivencia. ¿Qué está diciendo esta frase? Que un médico está haciendo un programa, ¿sí? Dándole unos datos en los servicios de urgencia, clasifica los pacientes. Casi que el triaje que hacen, casi que está diciendo que ese triaje que hacen cuando llega la gente de urgencias, él se creó una herramienta para poder, mediante ese programa de computador, ese programa, se pueda clasificar. Lo estoy explicando porque, miren, estas 3 renglones explican lo que trataron de decir aquí en 5 renglones. Frente al tamaño, hay que juntar también las palabras relacionadas. ¿Sí? Un inciso, un inserto puede estorbar o incluso confundir la lectura. Si se inserta torpemente, es decir, donde no debe ser.
¿Recuerdan ustedes cuando hacíamos las inferencias que yo les decía a ustedes, miren, si ustedes ponen que los ingenieros del Congreso esta mañana, entonces eso confunde. Deje para lo último ese inciso. Aquí estamos hablando al contrario, venga, junte lo que se relaciona, pero tiene que ver con esa situación, para que no se desvirtúe, para que no se pierda el sentido de la palabra, de la oración. Entonces, este es el caso de incisos que separan sin motivo, tanto el sujeto del verbo, el verbo del predicado o el nombre de los adjetivos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Situar el inciso en la posición de la frase que resulte menos conflictiva, menos confusa. Miren esto. Este es de una caja, de una receta o de un comentario culinario. Dice, la pasta, si se prepara con imaginación, puede ser, incluso en los banquetes más formales, un plato muy apreciado. Eso está bien, pero podemos mejorarlo juntando más las palabras relacionadas. Entonces miren cómo queda. La pasta puede ser un plato muy apreciado, incluso en los banquetes más formales, si se prepara con imaginación. Miren que aquí dije lo mismo, pero estoy diciendo por aquí al final que es apreciado. Digo la imaginación por acá, puede que se puede preparar, mientras que miren, la pasta puede ser un plato muy apreciado, incluso en los banquetes más formales, si se prepara con imaginación. Más claro. Ahora, tamaño. Miren de un editorial, de un texto informativo. La vida del tercer conde Godo, actual editor de La Vanguardia, a quien se acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico, del que se declara inocente, tiene en la tragedia juvenil un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón. Miren, mismo aquí incluso el tamaño, diría yo que es muy mínimo lo que pudimos reducirle, pero hicimos arquitectura, juntando lo relacionado. Miren, la vida del tercer conde Godó, actual editor de la revista Vanguardia, tiene un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón en la tragedia juvenil. Se le acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico del que se declara inocente. Trapicheo es lo mismo que chanchullo, ¿cierto? Que maniobras. Esto es de un texto español. Bien, creo que hasta ahí pues vamos bien, ¿cierto? Voy a abrir aquí, voy a volverme a la plataforma a ver si hay preguntas. Por aquí ya veo comentarios. Sí, está bien, que estamos bien. Sí. Maribel, ¿qué es lo que es muy confuso? Si desea, escriba. Si desea, haga uso del micrófono. No, profe, eso lo escribí cuando leyó la primera frase que era muy confusa, pues el primer ejemplo que puso. Ah, bueno, pero entonces quedó claro después de que lo expliqué. Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, ya sea por el chat o por el micrófono? Bueno, entonces hay una primera parte de la presentación que nos habla de la frase, ¿cierto? Del tamaño. Y miren que tiene, me voy a devolver rápidamente, tiene según juntar las palabras, ¿sí? Según cuando uno quita lo irrelevante. Entonces, de eso es que vamos a trabajar y a ejercitarnos, ¿ya? Entonces, repito, según el tamaño. Muy bien, el arquitecto tiene que hablar del tamaño de la frase. Entonces ya vimos los diferentes casos con sus diferentes ejemplos. Bien, orden y posición entonces ya. Vamos a hablar entonces que la estructura más básica y comprensible es la de sujeto, verbo, predicado. Por eso se debe rehacer el flujo natural de la frase. O sea, volvamos lo que tanto he insistido, lo que tanto hicimos en el ejercicio de oraciones, lo que siempre digo cuando corrijo, porque sé que íbamos a llegar a esta parte. Sencillo, sujeto, verbo, predicado. En buen paisa, no le busque, que por ahí es. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros aprendemos a hablar de una manera y terminamos escribiendo. Entonces dicen, no, pero es que se me entendió. No, pero es que estamos hablando de escribir con propiedad. Entonces aquí estoy diciendo, lo más básico y comprensible, sujeto, verbo, predicado. Por eso se debe rehacer ese flujo, esa forma. En la escritura solo se puede servir de la puntuación para marcar los giros. Lo que he dicho yo, la secuencia, el ritmo. Y por tanto, el orden de las palabras no es tan libre. Se convierte en esencial para conseguir una redacción fluida. Ejemplos. Miren este, corrió la chica. Después, hacia la carretera y con mucha fuerza gritó. Mire que lo estoy leyendo incluso marcando los puntos, los signos de puntuación que tenía, o que tiene, perdón. Dice, corrió la chica. Después, hacia la carretera y con mucha fuerza gritó. Miren cómo la puedo organizar. Incluso ahí es lo contrario de otro ejemplo. No necesita toda esa cantidad de signos de puntuación.
Es más, no necesita punto, no necesita signo, solo el punto para indicar que la frase terminó. Miren cómo la corrijo yo y cómo queda. Después la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza. Está diciendo lo mismo, con menos palabras, mejor organizada, más entendible. Pues miren, que a eso se refiere este asunto de la orden y el orden y la posición. Miren otro ejemplo del orden y la posición. Alfonso Guerra, desde la sesión de investidura, pensaba proponer como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura, al oficialista Francisco Higuita. Investidura es cuando están dando un título, cuando están dándole el poder, dándole el cargo, una posesión, invisten, lo llenan de su cargo, ¿cierto? Invisten de ese poder, ¿cierto? De una investidura. Entonces, mire cómo queda. Yo puse ahí dos alternativas. También pasa lo mismo que cuando hicimos correcciones del lenguaje, que salvo que yo les decía que los predicados podían ser más ricos, más completos, hay formas de hacerlo, ¿cierto? Siempre y cuando uno sustente, ¿cierto? Cuando hacíamos la corrección de las oraciones, igual, ¿sí? Pero que sustente y que tenga lógica lo que estamos diciendo, tenga aplicación. Entonces, mire, aquí hay dos aplicaciones de la misma frase. Te repito, de esta frase que tengo aquí a la izquierda, miren cómo queda. Desde la sesión de investidura, Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura. Es entendible. Va una segunda también, que empezaría también con el protagonista de quien pensaba y quien proponía. Entonces, Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si él superaba la moción de censura desde la sesión de investidura. ¿Ya? Aquí lo que está haciendo es que tiene más puntuación, pero estoy dejando aparte un inciso, ¿cierto? El de lugar, el de tiempo, el de lugar y tiempo, desde la sesión de investidura, desde ese momento y en ese lugar, ¿cierto? Pues las dos aplican. Vamos con un cuarto ejemplo. El martes a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, ciudad universitaria de la calle Barranquilla, se inaugurarán las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones que se sumarán a las 35 ya existentes. Esto es de un boletín informativo de cuando estaban entregando unas áreas en la universidad. Entonces miren cómo queda. Las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones se inaugurarán el martes a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, ciudad universitaria de la calle Barranquilla. Estas nuevas aulas se sumarán a las 35 ya existentes. Yo dejé aquí la palabra 19 porque así estaba el texto, pero lo más correcto es decir a las 19 horas, es un lenguaje muy militar, le falta la palabra hora, yo lo conservé como estaba, o decir a las 7 p.m., ¿sí? Pero lo conservé así. Pero miren entonces cómo cambia la frase y la claridad. Es cómo me hago entender, cómo me leen. Bien, en cuanto a orden y posición. En cuanto a la sintaxis, determinadas construcciones son menos comprensibles que otras, sobre todo si se usan sin criterio. Las estructuras sintácticas de sentido garantizan mayor claridad en la prosa. Las elecciones sintácticas se refieren primero a dejar actuar los actores, el sujeto, el protagonista. Si los protagonistas reales de los que se explica coinciden con el sujeto y el predicado gramatical, la frase gana transparencia. En cambio, si la prosa esconde, o sea, la forma de redactar, los significantes, a los protagonistas semánticos en construcciones impersonales o pasivas, el discurso pierde fuerza. Miren este. Se han difundido varios chismorreos sobre los príncipes a través de la prensa italiana en los últimos meses. La información de estos príncipes que renunciaron o de estos monarcas, estas personas que renunciaron a la monarquía inglesa. Entonces, miren, la prensa italiana ha difundido varios chismorreos sobre los príncipes en los últimos meses. ¿Ya? Más entendible. Miren, dejo que actúe. ¿Quiénes? Los príncipes. La prensa primero que todo. ¿Y a quiénes? A los príncipes. Vamos a verlo en un texto. Dejar actuar los actores. Entonces, dejar actuar los actores también es una técnica para concretar y hacer más comprensible la redacción. Consiste en introducir un actor en cada frase que actúe de sujeto animado, ¿cierto? A veces decimos la primera frase o el primer verbo y pagamos todo allí. Miren esto.
Este es de de unas instrucciones de un electrodoméstico. Les cuento, particularmente en el mes de diciembre, la cooperativa de profesores les obsequió a todos los profes una cafetera. Y en ese momento yo vi en la parte de atrás que decía, en la parte de atrás de ese electrodoméstico, de ese aparato para hacer café, que tenía esto. Y dice, antes de preparar la primera taza, se llena el depósito de agua, se añade el café molido, la cápsula y se deja el café molido, la cápsula. Le faltaba una conector ahí. Y se deja calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. Entonces miren como pienso yo que una buena aplicación sintáctica hace que actúen los actores y que sea mucho mejor. Antes de preparar la primera taza, llene el depósito de agua, añada el café molido a la cápsula y deje calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. Miren, los imperativos llene, añada y deje implican que es usted que ejerce de sujeto gramatical y real de la acción. Es decir, estoy dejando actuar al actor. ¿A quién? Al quien está leyendo las instrucciones, al quien va a preparar, a quien va a agregar, a quien va a llenar. Eso hace que la frase sea más clara. Y esa arquitectura de la frase, de acuerdo con la sintaxis. Ahora, la proporción de magnitud de verbos, nombres y verbos. Pues actualmente los escritos técnicos y periodísticos sufren una creciente tendencia hacia el estilo nominal. Es decir, la proporción de nombres supera con creces la de verbos en cada frase. De esta manera la prosa ahorra conectores y gana impersonalidad y objetividad, pero también pierde claridad y se impregna de algo que no es, muy abstracto. Eso ocurre y yo confieso aquí que nosotros los profesores a veces, sobre todo en trabajo de grado, incluso en el escrito de los papers, terminamos diciendo, no, mire, ¿cómo lo redacto, profesor? No en impersonal, no en pasivo. Y eso hace que no sea entendible. Entonces, hay momentos en donde uno puede redactar así, pero no siempre. Entonces, en un informe técnico, usted puede decir, nosotros, puede utilizar el nosotros, puede utilizar la primera persona del singular, ¿sí? Entonces, yo confieso aquí que los mismos profesores y los mismos personas que escriben en científico, en textos científicos, hacen que caigamos en ese vicio. Y no siempre tiene que ser así. Entonces, miren, ejemplo, no al favorecimiento del aprendizaje de un único método de redacción a causa de la técnica personal, determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Este ejemplo es a propósito, pues, de esto que estamos haciendo, ¿sí? Que es la educación virtual. Es decir, que si tenemos un solo método de aprendizaje, o sea, un solo método presencial, un solo método con exámenes escritos, pues no podríamos hacer la didáctica y por consiguiente no podríamos ser asertivamente en la educación, o sea, tener pedagogía. Entonces, miren la frase, vuelvo a la frase que le di como introducción. No al favorecimiento del aprendizaje de un único método de redacción, a causa de la técnica personal, determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. A propósito de las enseñanzas, pero también lo extraje de un manual de ortografía. Entonces, miren cómo puede quedar. No favorecer que se aprenda un único método de redacción, porque cada quien tiene una técnica que está determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Solamente está más concreta, más corta, y no que está más entendible. ¿Pero qué tuve que hacer? Aumenté 2 palabras, tenía 29 y quedó con 31. Los verbos, este no tenía verbos. Yo introduje 4 verbos acá. Y sustantivos tenía 9 y yo bajé a 7. Pero miren que no necesariamente, aquí ya no estoy capando texto, ¿sí? No siempre se trata de capar texto, no siempre se trata de decir que lo que tiene es irrelevante. En este caso, pues que es irrelevante porque sobra. Y sobraba, pero había que también agregarle para darle ese sentido. Los gerundios, recuerden, ando, el yo venía, yo quería, ¿sí? Son producto de otra lengua. Entonces traducimos y llegamos a lo que no es. Entonces el llamado gerundio copulativo de posteridad, a futuro, por allá, entonces impreciso, que equivale a una oración coordinada con y que exprese un tiempo posterior al verbo principal. Ejemplo, el agresor huyó siendo detenido horas después. Sencillo, el agresor huyó y fue detenido horas después. O también se puede decir, el agresor huyó, pero fue detenido horas después. Pero ese siendo, a veces hay que evitarlo la mayoría de las veces. No quiero decir que el gerundio no deba emplearse, no, se debe emplear en el momento que se debe emplear, en poesía, en tiempos verbales irregulares, ¿cierto? Entonces deja cierta duda.
Entonces, miren, además se rechazan otras construcciones con gerundio. El anglicismo, estar siendo, ha sido, eso hace parte de la estructura gramatical de la lengua inglesa. Nosotros tratamos de traerla aquí al español y lo copiamos, y no es correcto. O el llamado gerundio de boletín. A propósito de esto, yo les he dicho a ustedes, no sé si ya les dije, es como cuando usted dice que los meses del año se ponen con mayúscula inicial. Pues resulta que en inglés sí, pero en español no. En español no son nombres propios. Lo mismo los días de la semana. Lo mismo las estaciones. No son con mayúscula. En inglés sí, pero en español no. Entonces aquí pasa lo mismo con el tema del gerundio. En inglés sí se hace esa construcción gramatical. Se pone el verbo, ¿sí? El verbo estar, siendo y más el participio. Pero no, vamos a volver aquí a hacer como es correcto. Entonces, la oferta está siendo discutida. Miren, siendo discutida. La oferta la discuten los compradores. Aquí incluso le agregué pues algo, la discuten los compradores para que no me quedara tan mocho. Aquí hubiera podido decir, está siendo discutida por los compradores, ¿sí? O la discuten. Se ha votado una enmienda constitucional. La enmienda constitucional fue votada. Verbos activos, verbos fuertes. Limite los gerundios, ejemplos de esos gerundios limitados. Entonces, tres puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque hice una cita directa, pero estoy indicando que adelante de ella había más, que saqué el pedazo, que lo extraje. Les dice, una razón que, pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley Carrasquilla, increíblemente siguió creyendo que conservaba hasta el final, protagonizando uno de los reality shows más bochornosos que recuerde esta a un joven democracia. Debo decir que estas comillas las tenía el texto original, para decir, pues queriendo decir que se la apropió. Esto de ley Carrasquilla es que aquí hay una costumbre que cada que un congresista presenta una ley o un ministro la presenta, le terminan poniendo el nombre. Pues resulta que la ley Carrasquilla es la ley de reforma tributaria en nuestro país y el ministro actual es de apellido Carrasquilla. Es por eso tiene ese denominativo. Y este reality show aquí está puesto entre comillas, ¿sí? Para demostrar que es otro calificativo. No solamente, si fuera solamente para decir que es un extranjerismo, lo pondríamos en otro tipo de letras, ¿sí? Lo pondríamos en cursiva, perdón, en cursiva para indicar que es un extranjerismo o que es un término no del español. Pero en este caso está entre comillas porque lo está poniendo como un símil, ¿cierto? Una especie de metáfora, símil para decir que fue un show pues mediático, que fue un espectáculo allá cuando él estaba presentando esa propuesta. Bueno, pero entonces vamos a cómo la intervine yo. Esa frase yo puse una razón que, pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley Carrasquilla, increíblemente creyó conservar hasta el final y protagonizó uno de los reality shows más bochornosos que recuerde estaba un joven democracia. Este punto y coma da consecuencia y da respiro y da descanso y da secuencialidad. Pero lo que también hice fue que limité esos protagonizando, ¿cierto? Miren que lo cambié por el protagonizó, ¿sí? El ando, el mente, ¿sí? Este increíblemente ahí sí le está dando fuerza, ¿tá? Ya no es de gerundio, sino de descripción, ¿sí? Pero miren que este protagonizando lo cambié por protagonizó. Otro, me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones, asegurándome que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia, y comprometiéndose a mencionar mi autoría exclusiva. Me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones. Me ha asegurado que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia y se ha comprometido a mencionar mi autoría exclusiva. Entonces, aquí se ha comprometido. Aquí es compuesto, sí, para evitar el comprometiéndose, ¿sí? Evite las negaciones, no hablen negativo, es más fuerte, más asertivo, no frase en positivo. Las frases negativas son difíciles de entender porque requieren más atención, tiempo de afirmación y tiempo que las afirmativas. Muchas veces podemos sustituirlas con formulaciones más positivas. Ejemplos:
ignoraba que los cajeros automáticos no pudieran servir billetes de 50.000 pesos. A propósito, cuando los billetes sirven, los cajeros, perdón, un cajero no entrega billetes. El cajero que entrega billetes es el cajero persona, pero un cajero electrónico no, ni automático. Entonces la palabra ahí es servir, porque lo pone en la bandeja. Entonces, en vez de decir que yo ignoraba que los cajeros no pudieran servir, yo digo, creía que los cajeros automáticos podían servir billetes de 50.000 pesos. ¿Ya? Ahora, los sindicatos no se reunirán mañana con representantes del gobierno, no se reunirán. No puedo decir, los sindicatos suspenden la reunión con representantes del gobierno. Ahora, yo puedo, si me tragué esta del gobierno, te suspenden la reunión de mañana con representantes del gobierno. Ahí se entiende. Estoy ejemplificando que en vez de decir no se reunirán, puedo decir suspenden y ya sigo con lo que decía la frase. Buscar un estilo activo, la llamada pasiva morfológica, que funciona muy bien en el latín, en otro idioma, y que se usa en inglés y en alemán, no aplica para el español. El escrito recurre a un estilo periodístico y técnico cuando hacen eso, como solución de urgencia para ser más breves, para destacar, para ser más inmediatistas. Entonces, destacan inicialmente al predicado de la acción. Entonces dice, la disposición de Mariano Rubio a acceder a la solicitud para que comparezca esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explique sus actividades financieras fue acogida con escepticismo en el gobierno y entre los partidos. Entonces, miren, dos formas como puede quedar esta frase. La disposición de Mariano Rubio a comparecer, sujeto, verbo. Disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras fue acogida con escepticismo por el gobierno y los partidos. Otra forma, la disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras la acogieron el gobierno y los partidos con escepticismo. Particularmente, yo elaboré las dos, pero me gusta más la segunda, porque tiene más oportunidad de respiración, o sea, más pausa, está más digerible. Miren que tiene una coma aquí, a ver que aquí tiene una coma, y aquí tiene otra coma, entonces es más digerible, diría yo, perdón la expresión, más asimilable. Bien, hasta ahí vamos a el tema. Quiero verificar si hay preguntas, opiniones, para explicarles en qué consiste el trabajo final. El trabajo aplicativo de esta clase, la aplicación activa que vamos a desarrollar. Entonces, cuéntenme, por favor, o por el micrófono escribiendo. ¿Está clara? ¿A ustedes les queda la presentación? Yo lo hice pues explicando, hice varios incisos pues de la clase, de significados y demás, pero expliqué cada frase y puse dentro del ejercicio con la explicación una correcta. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer también. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Por favor, si no hay preguntas, para pasar a explicar la tarea que nos queda en esta clase. ¿Está claro? Bueno, entonces asumo que está claro. Entonces, la aplicación activa se refiere, vamos a mirar la primera parte de la aplicación activa. Entonces me dice, las siguientes frases extraídas de periódicos o de textos administrativos son correctas, pero bastante mejorables. Púlalas teniendo en cuenta las herramientas anteriores. Entonces, lo mismo, usted hace aquí y aquí se imagina el cuadrito. De hecho, yo creo que la que está en el Dropbox tiene más claro el cuadrito. Y ahí puede imprimir esta parte de la presentación, imprimirla y a mano hacer la corrección. O puede digitar este espacio, intervenirlo y digitarlo completo. Lo que usted debe presentar como la primera parte de su ejercicio es esta frase corregida. ¿Corregida cómo? Aplicando lo que vimos durante la clase de hoy. Entonces, la primera dice, el ministro asegura que el gobierno central no quiere que el diálogo con el Congreso sea difícil y poco fluido. Segunda frase, las jornadas de huelga de la construcción han sido paralizadas hasta el mes de septiembre por decisión de los sindicatos CUT y USO. Tercera frase, la operación Éxodo para este puente, que empieza con la festividad de San Juan y la coincidencia con la verbena de ayer por la noche, provocaron un gran colapso circulatorio en Medellín durante toda la tarde.
de manera que las principales vías de salida de la ciudad no pudieron engullir los más de 200.000 vehículos que se preveía que saldrían, y el caos duró hasta primera hora de la noche. Esa frase estaba en un periódico, así tal como la puse allí. Cuarta, según hizo saber ayer por boca de su portavoz, Juan Pellón, el gobierno central se muestra contrario, por razones políticas y jurídicas, al hecho de que la corporación cree una nueva regulación de las transacciones comerciales. Quinta frase, este libro es una novela en la cual se ven plasmadas las teorías individuales del modernismo. Sexta frase, este microcosmos expuesto por Wilt, la novela de Tom Sharpe, sirve no solamente a la sociedad inglesa, sino a cualquier otra sociedad desarrollada como aquella que sería nuestro caso. Ese es el ejercicio. Vamos a mirar la aplicación activa, pero en el blog, para que ustedes vean que allí también. Entonces, repito, estaba en esta presentación. Entonces, aquí dice, vamos a ver la aplicación. Suba a la carpeta, y perdón, que es la 8. Aplicación activa 8. Estudia las notas y ejemplos de clase acerca de la arquitectura de la frase, el tema de hoy. Y desarrolla la aplicación taller, comparte y socializa con tus compañeros, envía tu trabajo en un archivo de Word a la carpeta respectiva, dispuesta en Dropbox, respetando los tiempos y plazos acordados con el docente. Entonces, carpeta en el Dropbox. Ustedes abren Dropbox, mírenlo ahí, le dan su correo, ya han ingresado a Dropbox, muy bien. Pueden ingresar como siempre han ingresado, le dan doble clic y los lleva directamente. Aplicación taller, bueno, respetando los tiempos, vamos a poner del día de hoy hasta el otro miércoles a las 11:59, ¿cierto? Es decir, que esté el día jueves listo este trabajo en Dropbox. Entonces ahí ya está. ¿Para cuándo? Para el otro jueves, es decir, hasta el miércoles a las 12 horas, que el jueves esté listo para que lo puedan subir. Aplicación taller, tiempos, plazos. ¿A dónde? En Dropbox. ¿Qué hacen? Pasan la pantallazo que les voy a mostrar y lo hacen ahí encima del pantallazo, o lo digitan y lo hacen. Otras personas recortan pedazos de periódico, lo pegan en una hoja y al frente a mano hacen la solución al ejercicio. Otras personas escanean ese pedazo de periódico y lo ponen ahí y al frente digitan cómo queda la frase. En cualquiera de los casos disponen un archivo que se pueda abrir. Hago comentarios como este. Hay ejercicios, talleres de los que ya montaron, que los montaron o enlazados a un Drive o enlazados con otro, y yo hice hasta lo imposible por verlo y no me podía ver, entonces les puse ahí la nota. No me puede ver, entonces la nota está pendiente. Ojalá un archivo de Word, un archivo que se deje abrir, que no me ponga a voltear mucho y que de todas formas a veces fuera de que me crea dificultades, inclusive no se puede abrir, no tiene cómo abrirse. Entonces, por favor, lo pegan, lo escanean, pero que se pueda ver. Entonces ya queda claro, en Dropbox, en un plazo de una semana, o sea, hasta dentro de 8 días, hasta la primera hora del jueves, es decir, 23:59 del día 13 de mayo, y esta aplicación taller. Entonces vamos a verla ya completa. Entonces tiene la primera parte que vimos en la presentación, miren. Aquí sí están los cuadritos, miren que yo les decía. Las mismas frases que leí. Entonces, en este espacio usted puede poner, repito, si usted imprime esto, tiene impresora en su casa, lo imprime y a mano puede hacer aquí, que se entienda. Todos estos trabajos son individuales. Recuerden que nosotros al comienzo del curso hicimos 1 o 2 en parejas, pero en el caso de este curso que no avanzó porque era los jueves a esta hora, casi que todo fue individual. Individual. Todo va a ser individual porque estamos en la virtualidad, estamos en cuarentena, estamos en aislamiento, entonces no. Usted puede compartir con su compañero, como digo ahí, claro. Es más, ustedes ven que yo califico las correcciones. Lo que no puede es mandar el mismo archivo que hizo su compañero y pensar y mandarlo como si fuera suyo, porque eso es plagio. ¿Sí? Repito, haga su propio ejercicio, pero usted va a tener toda esta semana para intercambiar telefónicamente o virtualmente con los compañeros. Entonces, hago esa claridad también porque algunos de los casos de los primeros ejercicios tuvieron que ver con eso. Entonces, repito, usted lo imprime y llena aquí a mano. Puede que entonces transcriba toda esta frase y al frente ponga como usted mejor le quede. Entonces, aquí está. Primera parte del ejercicio, 6 frases. ¿Qué tiene la primera parte? Yo le doy la frase y usted la transforma. Segunda parte del ejercicio. Entonces, parte 2. Elija un párrafo completo que corresponda a un texto de un medio impreso o internet
y transcriba el texto original y al frente digite el nuevo texto donde aplique la adecuada arquitectura de la frase para cada uno de los 10 casos que expusimos en clase. Cuando yo le digo que un texto completo, pues de ahí saca las frases. O simplemente empiece a mirar revistas impresas, periódicos, textos de internet, artículos, es decir, textos que usted encuentre de cualquier naturaleza, pero sí que sean textos. Ya no le toca a usted inventarlos, ¿ya? Ni yo se los estoy dando, usted los debe buscar. Entonces, como les digo, usted puede recortar el pedazo de periódico, puede cortar y pegar, y entonces va a ser cada uno de los 10 casos. ¿Cuáles 10 casos? Los que están en la presentación. Aquí se los estoy recordando. Entonces usted coge un pedazo de un texto y dice, uy, tiene cláusulas muy largas y excesivo número de conjunciones y pronombres relativos. Esta sí me sirve para hacer mi ejercicio. Entonces pone ese caso y al frente lo corrige como debe quedar. Busca otro caso donde el texto sea muy telegráfico, con oraciones breves, que no estén ordenadas, que no sean muy directas, entonces limite, modere los incisos y que la frase, perdón, entonces hace que la frase sea clara. Ahora, ve otro donde los incisos son súper extensos, el tercer caso. Otra donde tiene mucha información irrelevante, así como ese texto de turismo que yo puse, que le quita las muletillas, los comodines, los clichés, ¿sí? Y lo que hace es que capa lo irrelevante al frente y dice cómo debe quedar. Te repito, pone ese archivo que tiene mucho texto irrelevante y al frente lo pone, le hace arquitectura a esa frase. 5, juntar palabras relacionadas. Y así todos, mire. 6, aplicar estructura. 7, actores visibles. 8, transformar voz impersonal. 9, evitar negaciones. Y 10, emplear un estilo activo. Pudiera yo dejar nomás esta instrucción, esta de aquí, y decirle, vaya, busquen la presentación, pero yo puse aquí que son de tamaño, de orden y posición, de sintaxis y cada una de ellas. Prepare el trabajo de forma digital para ser socializado y enviado a uno de los recursos y plataformas. Ya dijimos que el recurso es el recurso de Dropbox y dijimos que lo vamos a mandar en el plazo. Entonces, ahí está el ejercicio. Esta es la aplicación Activa 8, que es con la que quedamos. Preguntas, comentarios. No los escucho. Repito, preguntas, comentarios con las que quedemos. Dudas sobre el ejercicio. Profe, hola. Preguntas como la... Pregunta, Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿No te en un caso de que uno no consiga una frase que concuerde con uno de los... Ay, se me fue la palabra. Pues, o sea, de que los uno, ejemplos? un párrafo, ajá, que no concuerde con alguno de los cositos, eso es uno que hace. No, es que ahí entonces me está diciendo que no trabajó lo suficiente, que no le buscó, que no le encontró. ¿Qué le respondo? Que todos esos casos se encuentran, pero por montones. Así como uno encuentra casos por montones de gente que dice hubieron, en base, ¿cierto? Uno los capta. Ahora, ¿se demora capturando? De pronto sí, pero tiene que estar atento, buscar y hacer la corrección, ¿cierto? Pero sí, ¿qué le respondo? Que no es posible, que no encuentre. Que sí es posible que sea muy difícil, de pronto sea muy más difícil para unas personas que para otras. Pero en eso consiste el ejercicio, en buscarlo, ubicarlo en la vida real y corregirlo. ¿Sí? Ah, bueno, ¿No? De acuerdo. Bueno, aquí sí. está la tarea. Aplicación Activa 8, la transcribí, está allá y miren el pantallazo del blog para que nos guiemos. Más preguntas. Profe, qué pena, es que por un momento se me fue el internet. Entonces hay que buscar 10 ejemplos de esas cositas y ponerlos ahí, Sí, que mire, pero respondan entonces como a cada ejemplo la de eso. respuesta es, usted debe encontrarlo. Puede que haya unos más difíciles que otros, claro, pero yo necesito que usted ejercite su forma de escribir así, buscando. Entonces, lo que pasa es que para usted encontrar ejemplos tiene que leer mucho. Y el curso es de lectoescritura, ¿cierto? Y va a encontrar ejemplos. Entonces, ahí es donde cobra fuerza. Y repito lo que he dicho muchas veces, en lugar de hacer un examen escrito, llevando mis propias frases, mire que les di 6 frases, pero los pongo a que busquen 10, una de cada caso. Y así me estoy asegurando que usted está repasando muy bien la lección del día de hoy, entonces va a poder aplicar ejemplos. Entonces realmente son 16 frases. 6 frases que yo les puse en la primera parte y las ponen al frente. Y las 10 que ustedes van a buscar, una por cada caso, por cada ejemplo, de la tipología de la arquitectura de la frase. ¿Me hice entender? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más tiene alguna duda?
dudas, comentarios, está claro el ejercicio. En esta primera parte de los ejercicios yo esperé que los subieran, esperé, repetía, daba plazos. A medida que se va acercando el final del curso y el final del semestre, se van también acortando los plazos. Entonces, por ejemplo, ya voy a tener que ser más estricto con las entregas, ya no va a poder dar tantos plazos porque ya no va a poder aplazar más la subida de notas. Entonces, para que tengan en cuenta también y puedan hacerlo, pues. Ahora, aquí tenemos la ventaja. Nadie ha dicho que yo no pueda intercambiar las respuestas con los compañeros. No lo haga igual al compañero, eso sí, por favor. ¿Sí? Puede intercambiar ideas, intercambiar frases de pronto, pero no exactamente igual el ejercicio, por favor. ¿Sí? Porque yo termino dándome cuenta, porque yo leo pues todo lo que me entregan. Entonces es bueno que hagan el ejercicio, que se den la oportunidad de ejercitar la forma de ustedes intervenir la arquitectura de la frase. Preguntas sobre el ejercicio taller del final, del día de hoy. De la clase de hoy, sobre arquitectura de la frase. Voy a quitar esta pantalla y me voy a ir a la pantalla nuestra. Bien. Bien. Me voy entonces acá. A ver, por aquí hay un comentario. Vamos a ver si tiene que ver con alguna duda. No. No sé si habrá dudas. Dice que no. Se revelará dudas. Dudas, comentarios para que terminemos entonces. ¿No? Bueno, esa es la clase de hoy. El tema fue arquitectura de la frase. La presentación está en Dropbox, los ejercicios están en Dropbox, la presentación está en el blog, los ejercicios están en blog, están enlazados y esta clase la voy a subir en la noche de hoy o a primera hora de mañana. Bien. Muchas gracias entonces, si no hay preguntas. Aquí hay una... Bueno, recuerden, voy a hacer unas claridades finales para el tema de los ejercicios. Yo le he dicho de pronto que me acordé de Steven, que tenía pues un casito así. A ver, yo veo por acá casos así más o menos que tengan esa dificultad. Santiago Agudelo veo que tiene una dificultad en relación con lo que digo. Andrea Cano. Por aquí veo también a Susana Montoya. Veo por aquí los resultados a Verónica Uribe, veo a Simón Vergara también. Y es muy sencillo, muchachos. En los talleres que ustedes subieron, yo recuerdan que ustedes después de que los subieron, yo les di otras 2 semanas y les decía, miren bien, miren que sí hay que repetirlo. Y resulta que estos talleres últimos son individuales. Entonces, hay personas que lo hicieron en parejas, pero me dijeron en clase en el mes de febrero, profe, mire, y me mostraron los trabajos. Profe, ya lo hicimos. Hay 3 casos de personas que lo habían hecho y me lo mostraron, y yo lo pude ver. Entonces yo dije, bueno, les creo. Pero hay casos de personas que comenzaron a hacer los 2 primeros trabajos que yo permití que lo hicieran en parejas. Yo di el beneficio de la duda, pero hicieron el de conectores, los de deícticos en parejas. Es decir, uno de los 2 lo hacía y el otro lo mandaba. Y pues yo pienso que fuimos muy claros en que no estamos haciendo exámenes, no estamos coachando a nadie, pero los trabajos deben hacerse individuales. Ahora, hubo personas que lo hacían en parejas, pero se tomaban el trabajo. Es más, yo me di cuenta, esta persona tiene las mismas respuestas de esta, se equivocó en lo mismo, pero la hoja que mandó era su propia hoja, tenía su puño en letra o tenía la forma de él. Y listo, no hay problema. Es más, hay unos que son iguales, pero tuvieron al menos, perdónenme la expresión que voy a decir, se tomaron el tiempo, tuvieron la decencia de hacer su propio ejercicio y mandarlo, así lo hayan hecho con otros. Y eso era lo que vamos a hablar. Pero los casos de las personas que ponían el mismo ejercicio, incluso hubo uno por ahí, no me acuerdo si en este grupo o en el otro grupo, pues no vale la pena en este momento, no. El mismo ejercicio, con la mismo color de corrección, lo mandaron 3 personas. Entonces yo decía, bueno, me están haciendo creer que es de ellos. No, pues es igualito, idéntico. Entonces, esos casos yo les puse 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso no era lo que habíamos hablado. Entonces quería tratar este tema para que cuando ustedes vean las notas en el seguimiento, sepan por qué, ¿cierto? Y sepan que ustedes de pronto me van a decir, no entendimos, no es que creímos, pero yo no solamente expliqué muchas veces que se hacía de forma individual, sino que di todo el plazo. Les decía, mire, si usted vio que lo hizo con otro, si usted vio que lo tiene mal. Incluso hay personas que mandaron el ejercicio como no era.
y después mandaron una segunda versión, y yo les puse la segunda versión, porque lo corrigieron. Casos para que no comience la polémica y no comience de pronto el conflicto con ellos. Si usted es consciente del error que cometió al tratar de mandar un trabajo de otro a nombre de dos, o si usted pensó que entonces por las carreras, o que pensó que no, que yo estaba diciendo que individual, pero que usted podía pues entregarlo y eso era lo mismo, que para usted era lo mismo que el esfuerzo de quienes lo entregaron individual. Usted coja el ejercicio y lo corrige, y lo hace usted mismo, lo marca y lo manda. Y yo voy a mirar en el Dropbox, después de que sube esas notas, y voy a considerar esos casos. No a ponerle la nota plena, pero sí a ponerles una nota con una rebaja. ¿Sí? ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy considerando el beneficio de la duda, pero soy honesto con ustedes, muchachos. Yo no creo, pues, que una persona, yo repito bastante, yo digo varias veces las cosas, gesticulo bastante, no le haya quedado claro. ¿Sí? Repito, hay casos de personas, incluso muy particulares, que hicieron los trabajos juntos, y entonces incluso veía uno que lo marcaron juntos, lo hicieron juntos, pero a la hora de mandar el trabajo, cada uno mandaba su trabajo. Uno decía, este está igual al de este, pero lo hizo cada uno, y se tomó el trabajo de hacer su propio trabajo. Entonces, para que también vean que esos casos existen y que yo también los hice. Entonces, llamado de atención, advertencia de que les va a aparecer un 0 ahí a algunos, porque es una copia, pero también oportunidad de que si usted se hace un examen de conciencia, me escribe, me expone su caso y vuelve y hace el ejercicio como debía hacerlo, y lo hace su propio ejercicio, le toma foto y lo manda, yo con mucho gusto puedo replantear, puedo evaluar ese caso. Eso sí tiene que ser rápido porque ya las notas las tenemos que ir subiendo y concretando. Fui claro con esa última situación, por aquí tengo comentarios. Profe, sí, qué pena. Sí, sí, muy bien. Soy bien. Sí. Profe, es que pues acerca de lo que decís, o sea, hasta el taller de dípticos y de conectores, que era pues uno larguito, pues en realidad habíamos quedado en hacer eso para llevarlo por una Sí. clase, y pues mi compañero y yo lo hicimos. Y entonces ese día, por motivo de paro o algo así, pues no hubo clase, entonces quedamos pendientes de eso, y más adelante pues ya no se siguió dando clase. Entonces, pues, al igual un día en clase preguntó que quién tenía las cosas en parejas, y inclusive pues mi compañero escribió que la teníamos él y yo. Entonces, pues no sé si de pronto está haciendo referencia a ese taller. Entonces, No, para que es me que haga el la taller claridad. de oraciones, el de inferencias, se podían hacer en parejas. Ah, Y yo bueno, dejé que profe. lo hicieran en parejas, pero los de conectores, los de deícticos, los de correcciones del lenguaje, no, porque esos ya los Profe, empezamos a ver en forma virtual y eso no los alcanzamos a hacer. Y yo les o pedí sea, el favor, que por profe, pero o favor, sea, ¿cómo? Sí, o sea, qué pena. Es que usted en una clase nos había dado la autorización pues de ir a imprimir lo que era, creo que, todo el taller de conectores, que eso fue presencial, que era todo el taller de conectores. Creo que también imprimir lo del cuento, pues las lecturas, la de Juan Hoyos. E inclusive pues yo conseguí el libro en la biblioteca y te lo mostré y todo. Entonces sí, sí. nosotros ya habíamos imprimido eso. Entonces por eso mismo fue que lo habíamos hecho en pareja. Ya lo teníamos resuelto para la clase inclusive. Por eso, pero venga, pero es que, ¿qué tienen que ver con las lecturas de Juan José Hoyos? No, que o sea, que el día que nos habilitaste para hacer eso, también nos dice que fuéramos imprimiendo el taller de conectores, que inclusive por eso nosotros teníamos el trabajo físico, porque ya lo habíamos imprimido en la biblioteca Bueno, con vamos a hacer anterioridad. algo. Yo voy a verificar y usted me escribe y yo recibo esa, vamos a ver cómo quedó, pero a ver, yo soy claro en algo. De acuerdo con lo que avanzamos con este curso, los ejercicios de oraciones y los ejercicios de inferencias los habían hecho en parejas. Ahora, una muestra de ello es que cuando empezamos la modalidad virtual, todavía había personas que debían los trabajos de inferencias. O sea, la planilla mía estaba vacía. Lo de conectores, yo di la indicación para que sacaran la fotocopia, ¿ya? Pero no alcanzamos a desarrollarlo en clase. Ahora, yo en clase empecé a decirles, mire, vayan mirando en la copia. Y cuando arrancamos esta modalidad virtual, nosotros hicimos los trabajos de manera individual. Más aún, las respuestas de los trabajos están en las clases y están en las presentaciones. Entonces, como están allí, yo les decía, muchachos, van a trabajar individual y van a ir, tómese el trabajo. Es más, le dedicamos una clase entera a las correcciones para que cada quien en su casa pudiera hacer las correcciones. Entonces me parece, pues, a mí me parece que es de justa como decencia
como ecuanimidad, pues, de que yo les doy las dos primeras oportunidades, pero que no todo lo hagamos, pues, como con la ley del menor esfuerzo. Es decir, ahora, les dije, usted lo hizo con su compañero, listo, entonces póngame cada uno el mismo trabajo que hicieron, pero por favor, uno de los dos tiene que hacer el trabajo, pues. Es decir, ¿qué le dije? Coja el trabajo que ya hicieron, saque de la copia y en su casa hágalo y mándelo cada uno. Pero es que lo que estoy diciendo es que hubo personas que mandaban un solo trabajo y no solamente y no fue de oraciones y de inferencias, sino de dícticos, de conectores, de correcciones del lenguaje. Entonces uno dice, bueno, y entonces, y hubo personas, ahora, la gran mayoría, el 80% del curso sí entendió la instrucción, sí me hice entender con ellos, y ellos sí lo mandaron de forma individual, inclusive personas que yo sé que sí me mostraron los ejercicios realizados, que iban adelantados en las clases, ellos se tomaron el trabajo de repetirlo otra vez y mandarlo como yo di la indicación. Pero en eso, muchachos, yo no quiero perder la razón por tener la razón. Yo les estoy advirtiendo en este momento para que sepan, para que le demos solución y con que ustedes repitan el ejercicio, yo con mucho gusto les borro el cero, si fue que les puse el cero en uno de esos ejercicios. ¿Qué les estoy pidiendo? Lo que siempre digo en el curso, yo no pido exámenes, no hago exámenes de sorpresas, no corcho a nadie, nada de memoria. ¿Qué le pido? Que usted haga los talleres. Es que usted al menos mire cuál fue las respuestas que hizo con su compañero y que elabore su hojita y la mande. Entonces, si tiene el cero, usted me dice, ve, yo cometí esa situación, entendí de una manera tal, ahí te lo mando otra vez a ver vos qué pensás. Porque yo ya tengo la anotación y ya le tomé la foto al pantallazo de que es plagio, pues de que es un trabajo presentado como en nombre de uno, sabiendo que lo hizo otro. Pero entonces yo ya tomo la decisión si lo castigo como si fuera extemporáneo, si le pongo menos nota, pero no dejarle ese cero. Eso es lo que estoy diciendo en este momento. ¿Sí? ¿Me hice entender, jóvenes? ¿Sí? Proveniente de la claridad, antes se la hago por interno, o sea, ya que estás Sí, preguntando de entonces cómo, usted hizo eso, repite el trabajo, lo repiten los dos que tienen el cero y mandan su propio trabajo. Cada uno lo hace. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, venga, como el trabajo, como es tipo taller, trabaje, hágalo, haga el esfuercito y yo le borro ese cero. Es para que, pero se los puse, yo creo, ya lo puse a donde vi esos trabajos, porque sí me pareció pues muy particular, pues además me pareció muy injusto con quienes hicieron las cosas, como indicamos, que de pronto una persona diciendo que no entendió o que acuérdese que tal día, tal hora yo le dije, lo manden parejas y entonces uno de los dos termine no trabajando, porque además fue muy evidente que con motivo de esta situación, pues alguien lo hizo por los dos y lo mandó, ¿sí? Como hubo casos también de gente que lo mandó sin marcar ni nada, pero mandaban el mismo para hacerme creer que era el de ellos. Entonces, ¿yo qué hice? Y en ese cero el que lo prestó como el que lo hizo. Y ya me dicen, no, profe, es que el que lo hice fui yo. No, en este caso los dos tienen el cero, y entonces hay que repetirlo y que cada uno me mande el trabajo para que me demuestre que lo hizo. ¿Sí? Porque cuando hay una situación de plagio o de esas, es tan culpable quien presta el trabajo como quien lo copie. ¿Cierto? Ahí aplica para los dos. Y en este caso ocurrió así, repito, sobre todo en los casos de dícticos y de conectores y de correcciones, pasó. Y en algunos casos de oraciones y de inferencias, y en los casos de oraciones e inferencias, a ninguno le puse eso, porque el convenio era que en ese caso estaba la autorización plena para que pudieran presentarlo en parejas. Ni en oraciones ni en inferencias yo puse esa situación, yo recibí todo lo que me entregaron en parejas y lo califiqué así, porque ese fue el convenio. Recuerden también que hay unos casos de estudiantes que subieron eso en una extensión que no me abre mi computador. Hay unas extensiones que son del Drive, entonces me toca a mí bajar mediante internet, darle Word y baja. Pero otras veces lo configura mal, entonces no lo puedo leer. En ese caso yo puse la nota como pendiente y en el Dropbox le puse a usted, por favor, mándelo un archivo donde lo pueda leer. Pero entonces esas correcciones hay que hacerlas muy rápido para yo poder hacer la corrección, porque o si no, no le puedo poner la nota. Yo estoy haciendo todo lo que me alcance está para no descartar a nadie y para no cometer injusticias. Sí me llevo de pronto mi criterio de, hombre, que haya un esfuerzo, que haya la presentación de un trabajo, así estemos en la virtualidad y así estemos trabajando colaborativo. Ustedes se pueden llamar, pueden utilizar el chat, pueden hacer lo que sea para intercambiar respuestas, sí, pero que al menos pues sea de su puño y letra, o sea, su propio archivo, eso es lo que estoy diciendo. Algo más sobre el tema, entonces me consideré que era muy importante esta aclaración para que al final del curso, cuando las notas estén subidas o cuando ustedes vean, porque yo tampoco acostumbro subir sin mostrarles a ustedes las notas, entonces las voy a mostrar en el blog y voy a poner un archivo mismo de esos en Dropbox
para que nadie me diga que lo cogió por sorpresa, para que nadie se sienta que estoy cometiendo una injusticia. Me puede hablar, yo le doy mis argumentos, si se puede yo hago la corrección, si no les explico como estoy explicando en este momento. Entonces quiero que todo fluya de esa manera para que al final los resultados coincidan con lo que hizo cada uno. Bueno, entonces si no hay ninguna otra apreciación, ningún otro comentario, esa era la aclaración de mi parte. Yo ahora tengo otra reunión a las 6 y otra sesión con estudiantes a las 7, pero por fuera de la grabación de la clase podemos conversarnos. Entonces ya voy a parar la grabación hasta aquí entonces la clase. Y